Yo me ponía a pensar en el momento de preparar esta hora santa, y siempre lo hago así, en los dolores que me trae la gente, las angustias de la gente cuando se sienta con uno a ponerle sobre la mesa un problema. Y muchas de las personas que vienen donde uno le manifiestan, le expresan que en algún momento cometieron un error tan grande que no se lo han podido perdonar. Y ese error les manchó la vida. Y desde ese día la vida de esa persona no volvió a ser igual. Por eso yo me escogí este texto bíblico. Y yo quiero que usted, si se identifica con algo de lo que he dicho o de lo que les voy a decir, sienta que Dios le ha traído a este lugar para eso. ¿Para qué, Padre? Para que entiendas que si te manchaste, Dios te puede limpiar. Tan lindo eso. ¿No les parece muy hermoso? Yo me ensucié, pero Dios me puede limpiar. Dios es experto en eso. Vamos a abrir entonces el corazón. Esa lectura del profeta Ezequiel es muy especial. Está ubicado en ese momento el profeta en tiempos del destierro, cuando hay tanto sufrimiento, cuando el pueblo ha sido obligado a abandonar su tierra, incluso el templo. Comienza él a hablarnos entonces del templo y nos va a decir cosas maravillosas. El hombre me hizo volver después de la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua. Estamos en el templo. El templo es el lugar de la gloria de Dios. El templo es el lugar de la gloria de Dios. Los templos son lugares donde Dios habita. Y si ustedes buscan en la Biblia el libro de las Crónicas, les va a decir en ese libro que Dios mismo quiso construirse una casa, un templo. Y allí en esos lugares donde se congrega la comunidad, allí en esos lugares Dios nos deja entrever su gloria. Y en esos lugares, como lo ha hecho aquí con ustedes y conmigo, Dios nos acaricia con su misericordia. Aquí podemos venir nosotros sintiéndonos no amados, y en este lugar Dios nos hace sentir los más queridos de todos. Y en este lugar Dios nos ha levantado, y en este lugar, a veces llenos de angustia, Dios ha enjugado nuestras lágrimas. Los templos son los lugares para experimentar el amor inmenso de Dios. El profeta Ezequiel habla del templo y nos va a decir que empezó a salir agua. Y ustedes no se pueden perder estos detalles. Empezó a salir agua del templo, pero hay un detalle extraordinario. El agua empieza a brotar y sale hacia el oriente. El oriente en la Sagrada Escritura tiene un significado extraordinario, porque el paraíso, el Edén, estaba ubicado en el oriente. En el oriente queda el Edén. Y entonces miren esto tan lindo. Yo me equivoqué, cometí un error. La vida me empuja para que todo mire a volver al oriente. Allá donde estaba el paraíso, entre el Tigris y el Éufrates.
¿Qué le pasó al hombre cuando pecó? Le tocó abandonar el oriente e irse para el occidente. Y desde el occidente empezó a sufrir las ansias y las ganas de un oriente lleno de abundancia y de bendición. El oriente tiene una fuerte vocación al paraíso. El oriente es el paraíso, es el lugar donde Dios decide encontrarse con los hombres. Entonces no es gratuito que el agua brote y salga hacia el oriente. El oriente es el lugar por donde sale la luz. Por eso en la Biblia, Dios, Jesús, es reconocido como el sol que nace de lo alto, que nace por el oriente, por el oriente. Por eso antiguamente los templos eran construidos mirando hacia el oriente, como rindiéndole un homenaje al sol, a Dios. ¿Quién es una persona orientada? Es la que mira hacia el oriente. Eso es muy bello. Puede que nosotros hayamos perdido nuestro oriente, puede que nosotros hayamos perdido nuestro jardín del Edén, puede que nosotros hayamos perdido nuestro paraíso, pero el Señor está haciendo brotar agua hacia el oriente, y el Señor me está diciendo en cierta manera: si te limpias, volverás a recuperar tu paraíso. El profeta Ezequiel, en una visión, entonces va a ver cómo Dios abandona el templo. Pero ¿cómo así, Padre? Si usted nos acabó de decir que Dios está en el templo, pero Dios en el libro de Ezequiel abandona el templo, se va de allá. Y podríamos preguntarle al Señor: Señor, ¿usted por qué abandonó el templo? Y nos podría decir: ¿sabe por qué me fui de ahí? Porque es que los templos son lugares de encuentro y los estoy descubriendo como lugares de desencuentro. ¿Cuántas veces una persona en este lugar viene dizque a encontrarse con Dios y está enojado con todo el mundo? Y hago la fila para comulgar, pero no comulgo con mi hermano. Eso es una cosa muy tesa. Yo me como a Jesús y no me trago a mi hermano. Por eso se fue del templo. Ve cómo Dios se va del templo. Es que son lugares de encuentro y se viven los desencuentros. Personas que no se saludan, no se hablan en estos lugares. Son lugares dizque para dejar obrar a Dios, y nosotros terminamos manipulando a Dios y manejando con Dios relaciones mercantilistas. Señor, si me das esto, yo te doy esto, y haciéndole promesas a Dios que terminan despachándolo de ese lugar. Me voy de aquí. Es que Dios no quiere más manipulaciones. Y nos dice el profeta que Dios abandonó el templo, porque los templos son lugares para experimentar de parte de Dios la salvación, y en estos lugares fácilmente uno se puede perder. Cuando yo vengo aquí a hacerle la vida imposible a alguien, cuando yo vengo aquí creyéndome bueno, cuando yo vengo aquí a ponerle zancadilla al otro, cuando yo vengo aquí a no encontrarme con Dios, sino a encontrarme con la fragilidad del que está a mi lado y a censurarlo, Dios dice: este no es mi lugar. Y por eso el profeta nos va a dejar con claridad, usted lo puede buscar en la Sagrada Escritura: Dios abandonó el templo. Entonces miren, queridos amigos, usted se puede estar preguntando ahí si Dios abandona ese templo porque ese templo no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aparece un nuevo templo. Aparece un nuevo templo, y eso es una cosa muy linda. Un templo donde sí se experimente la gloria de Dios. Un templo donde Dios sienta que está haciendo su obra. Un templo donde Dios experimente una verdadera acogida. Dios vuelve al templo.
Pero miren una cosa especial, y a usted nunca se le va a olvidar esto. El nuevo templo tiene una novedad única y especial. El nuevo templo ya no son los muros encalados y adornados muchas veces de la vaciedad de los hombres. No. El nuevo templo ya no son muros. El nuevo templo es una persona en la que todos cabemos y tenemos un lugar. Destruyan este templo y yo lo resucitaré en 3 días. Y hacía referencia no al templo de ladrillos, hacía referencia a su cuerpo, a su vida. El nuevo templo es Jesús. Y entonces en Jesús todos cabemos. ¿No le parece muy lindo eso, hombre? Qué templo tan bello. Lo más importante no es este templo tan cotizado en Medellín porque es chiquito y todo el mundo se quiere casar acá. No. El templo en el que nos deberíamos casar y con quien nos deberíamos casar es Él. Es el Señor. Es Él. Entonces nos dice el profeta que hay un agua que brota del templo. Es una cosa preciosa. Está brotando agua del templo, pero el agua que está brotando es agua pura, es agua bendita. Y entonces es maravilloso lo que nos cuenta el profeta, porque nos dice que del templo sale agua que limpia lo que está sucio. El agua empezó a brotar y empezó a salir y empezó a bajar. Es un agua que brota del lado derecho del templo, como del costado derecho de Cristo. Es que el verdadero templo es Cristo. Y el profeta nos dice, brota del lado derecho, no del lado izquierdo. Y es del lado derecho de donde brota agua. Es un agua. Escuche esto. Y usted ahorita va a entender por qué yo le estoy diciendo todo esto. Es un agua que restaura a su paso lo que se ha deteriorado, lo que se ha dañado, lo que se ha estropeado. Padre, yo me siento dañado, me siento deteriorado, me siento estropeado, me siento sucio, me siento vuelto nada. Entonces escuche lo que el Señor le está diciendo. Y nos va diciendo que cuando esa agua va saliendo del templo va aumentando. Eso no es normal. El agüita empezó a salir y él empezó a medir y le llegaba a los tobillos y luego le llegaba a las rodillas y luego le llegaba a la cintura y luego lo tapó y el man tuvo que empezar a nadar. El agua fue aumentando como un río en creciente, va hacia el oriente. Y mire qué cosa tan bella. Seguramente zona árida, que comienza siendo una fuente y luego se hace un río caudaloso. El Señor nos quiere llevar al oriente. Y seguramente cuando te orientes y llegues a tu oriente, volverás a ser feliz. ¿Qué es lo que está brotando del templo? ¿Qué es lo que está saliendo de Cristo? Está brotando la gracia que hace que todo venga en aumento y generosidad. No salió un chorrito ahí, un miadito chiquito, no. Salió un chorro muy grande. Es el agua que brota del templo, la gracia de Dios que va aumentando y que es generosa. Así son las cosas de Dios. Indica la abundante generosidad de Dios, que no se guarda nada, que no se agota, como en la zarza ardiente que no se consume. Las cosas de Dios no se acaban. Son generosas, dadivosas, providentes. Las aguas que brotan del templo entonces purifican y curan todo a su paso. Eso es una cosa muy bella. Está brotando agua y el agua sale y todo lo que está cogiendo lo está limpiando a su camino. Salen 4 riachuelos del templo que recuerdan los 4 ríos en el Edén, que regaban las tierras y las hacían fecundas y prósperas.
Ezequiel habla de 4 canales que distribuyen el agua de un manantial que lo hace fecundo todo. Entonces, atención, lo que sale del templo limpia la suciedad de todo lo que en el camino se ha contaminado. Uy, Padre, cuando usted dice eso yo me voy llenando como de una alegría. Padre, cuando usted dice eso yo me voy llenando de una esperanza, porque yo soy un contaminado, Padre, pero yo me he alejado del templo, yo me he alejado de Dios, y usted me está diciendo que es el agua que sale del templo la que limpia. Pero lo más especial no es eso. Lo más especial es que esa agua que sale del templo va a ir a desembocar al Mar Muerto, agua salobre, al Mar Muerto. Como sabemos, el Mar Muerto se encuentra a cientos de metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. ¿Qué significa eso? Que es muerto porque no se mueve, no fluye, las aguas están estancadas, y cuando las aguas están estancadas solamente se evaporan y la sal queda ahí. Entonces no hay vida, por eso se llama el Mar Muerto. Y miren esto. Las aguas que salen del templo empiezan a endulzar las aguas amargas, sucias, putrefactas, y Dios puede hacer que lo que se murió vuelva a la vida. El agua viva del templo hace que el Mar Muerto tenga vida y lo que se ensució se vuelva a limpiar. Padre, ¿usted dónde sacó eso, hombre? ¿Cómo así? Lo acabé de leer. No piense que es un cuento del Padre, no, es palabra de Dios, es Dios hablándome. Que todo vuelva a producir, que los campos produzcan frutos y que el Mar Muerto se llene de vida, quedando vencida la esterilidad. A mí nada me funciona, Padre. Una esterilidad y una aridez, Padre, que nada me sale. Y me tengo que esforzar mucho todos los días, Padre, cuando yo soy hijo de Dios y soy un bendecido del Señor. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Usted no cree que lo que Dios le está diciendo a usted es que vuelva al templo de donde sale el agua? Que vuelva a Él, que lo busque. Y yo me ponía a pensar esto. Puede que te hayas equivocado en el camino. Puede que te hayas equivocado en el camino. Puede que te hayas metido con quien no te debías meter. Puede que hubieras ido donde no debías ir. Puede que hubieras practicado, y ustedes me entienden, lo que no debías practicar. Puede que hubieras abierto lo que no debías abrir. Puede que hubieras hablado lo que no debías hablar. Puede que hubieras negociado lo que no debías negociar. O puede que hubieras cambiado a Dios por quien no lo debías cambiar. Entonces, ¿qué me pasó, Padre? Te pasó que te ensuciaste. Te ensuciaste. Te contaminaste. Padre, dígame qué hago. ¿Cómo así que qué hago, me? ¿De dónde sale el agua limpia que lo limpia todo? ¿De dónde sale el agua limpia que purifica lo que se encuentra a su paso? ¿De dónde sale el agua limpia que es capaz de convertir el Mar Muerto en mar de vida? ¿De dónde sale el agua limpia que es capaz de devolverle la vida a lo estéril? ¿De dónde sale el agua limpia que es capaz de restaurar lo que se dañó? Esa agua sale del templo, y el templo tiene nombre. Se llama Jesús. Entonces no te des tan duro. Volvé al templo donde vive Jesús y deja que esa agua te toque, porque el único que puede cambiar esta historia de suciedad y de tristeza es el Señor.
y Él es el único que te puede hacer volver al oriente, allá donde hay un Edén que te está esperando, allá donde hay un paraíso que en algún momento pusiste en riesgo. El agua que todo lo purifica es el agua que sale de Dios. No te vas, por favor, no te vas a beber a otras fuentes. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, dígale al Señor ahí con la sencillez de su corazón: Señor, limpiame, yo me quiero limpiar. Hoy entendí, Señor, que yo me fui del oriente y por eso estoy desorientado. Yo renuncié a mi paraíso, a mi Edén, a mi tierra preciosa y bendecida, porque me ensucié y fui expulsado de ese lugar bonito. Pero quiero volver. Señor Jesús, permite que esa agua que brota del templo me siga mostrando mi oriente. Permíteme limpiarme, Señor, en ti, cuando yo he buscado, Señor, ayuda en todas partes y de esa manera te he ofendido. El templo eres tú y yo no me puedo salir de ti. Yo no puedo negociar, Señor, mi amistad contigo. El agua que sale del templo es el agua que limpia lo que se ensució. Y el templo es Dios. Acérquese a Él. Por eso le vas a decir al Señor que solo con Él, tú tienes lo que necesitas para ser feliz. Todos. Hoy el Señor, queridos amigos, nos está saludando con una palabra muy preciosa. Una palabra que tiene sabor a promesa. Dios nos habla de sus planes. Y alguna persona podría ir entendiendo lo que Dios le está queriendo decir. Alguna persona confrontando su vida es capaz de ir entendiendo lo que Dios le está insinuando al corazón. Tu tristeza, tus lágrimas, lo que estás viviendo es el resultado sencillamente de no haber acogido ni escuchado mis planes. Yo me ponía a pensar, motivado esta semana por la canonización de estos dos jóvenes, entre ellos Carlo Acutis. Yo me ponía a pensar que eso fue lo que le pasó a los santos. ¿Qué le pasó a los santos, Padre? Esos que están gozando de la presencia de Dios en el cielo, reconocidos por la iglesia, que están inscritos en ese libro del que nos habla el libro del Apocalipsis. ¿Qué le pasó a ellos? Que muchos de ellos llevaban una vida como la de nosotros. Una vida en desobediencia, una vida en rebeldía, una vida tocada por las cosas humanas, pero entendieron en algún momento que su camino era un camino contrario al de Dios. Y entendieron que uno no puede pelearse con el Señor, que eso es lo peor que le puede pasar a uno, que ese es el peor de los negocios. Ellos fueron capaces de entender que en medio de nuestras tendencias, apetencias, nuestra humanidad y nuestra fragilidad, ellos fueron capaces de entender que había que abrazar el plan de Dios y decidieron hacerlo. Abrazaron el plan del Señor. Entonces todos nosotros tenemos un camino lleno de esperanza. También el cielo nos está esperando. Uno de esos hombres al que la vida golpeó muy duro, y que ustedes y yo lo reconocemos. Uno de esos hombres que quiso
a abrazar el plan de Dios después de una derrota, después de una caída, se llama Job. Y por eso Job, en el capítulo 23, versículos del 8 al 9, va a decir esto: pero voy hacia adelante y Él no está hablando de Dios. Voy hacia atrás y no lo percibo. Lo busco a la izquierda y no lo diviso. Vuelvo a la derecha y no lo veo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde te me metiste, Señor, que no te encuentro? Y entonces la respuesta a los que queremos en algún momento darle sentido a esta vida, la respuesta a esa pregunta de Job: te busco por todos lados y no te encuentro, la respuesta es: porque vamos por otro camino. Esa es la razón, amigos, por la cual no encontramos a Dios. Vamos por otro camino. Dios tiene un plan para mí y yo tengo mi propio plan. A veces tenemos que reconocer, queridos amigos, que los caminos por los que vamos son estos: el camino de la infidelidad. El plan de Dios sobre mí no es el plan de la infidelidad. Dios me quiere fiel, Dios me quiere leal, Dios me quiere constante y perseverante. A veces el camino que escogí es el camino del dinero, del poder o de la fama. Hay personas que se dejaron descrestar por eso, deslumbrar por eso, y ahí encontraron su camino, pero es un camino que dista del camino de Dios. Hay personas que han entendido o han pensado que el camino que verdaderamente es el camino de los vicios, de los apegos, de las esclavitudes, y se acostumbraron a estar ahí, pero no han entendido un camino y un bien mayor, que es el camino de Dios, el plan de Dios. Otras personas asumieron como camino la indiferencia para con el Señor. Viven una vida a espaldas de Dios. Otras personas se metieron por el camino del resentimiento, llenas de odios, llenas de facturas por cobrar. Otras personas se metieron por el camino, por las sendas de la mentira y del engaño. Personas que le apuestan a la trampa, que alteran balanzas, que buscan siempre favorecerse ellas mismas por encima de los demás. Personas que han construido un plan donde alimentan y robustecen el desorden afectivo y sexual. Personas que están llenas de maldad. Ese es el plan de nosotros, que está muy por encima, muy por debajo del plan de Dios. No hemos entendido algo, queridos amigos, porque usted me podría decir: padre, pero ¿por qué uno se mete en esas cosas? ¿Por qué uno busca esos escapes? ¿Por qué uno termina metido donde no debe? Y es porque no hemos entendido esto. No hemos entendido que este es mi plan. Ese es el plan que yo quiero. Un plan derechito, un plan sin obstáculos, un plan libre de pruebas, un plan que simplemente no me exija nada. Pero no he querido entender que este es el plan de Dios. El plan de Dios es muy distinto a mi plan. El plan de Dios es un plan que pasa por la caída, que pasa por la humillación, que pasa por el esfuerzo y el sacrificio, que pasa por el fuego, por la candela, por la calumnia y por la persecución. Entonces vamos entendiendo eso que la palabra nos está diciendo, que muchas de las razones de nuestros sufrimientos y de nuestras angustias es porque hemos puesto por encima del plan de Dios mi plan personal. Miren, queridos amigos, lo que nos dice la palabra:
porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Mire qué cosa tan bella la que está diciendo el Señor. Yo conozco muy bien los planes. Amigos, ¿cómo no los va a conocer si Él es nuestro hacedor? ¿Cómo no los va a conocer si salimos de sus manos? Y fuera tan lindo que cada uno aquí entendiera que Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan trazado para mí, no en masa, no en el montón, no al bulto, en la individualidad. Un plan para mí. Y no es que su plan no vaya conmigo, sino que el mío no va con el plan de Dios. Y ahí está el problema. Y ahí está la explicación al porqué de muchas cosas no me salen como yo quiero o no funcionan. No es que el plan de Dios no vaya conmigo, es que mi plan no va con el de Dios. La vida, que es tan sabia, a la fuerza, a los trancazos, terminará poniéndome en la línea del plan de Dios, porque el plan de Dios es perfecto. Esa violencia que a veces ejerce la vida sobre mí para meterme en el camino de Dios es una violencia que causa mucho dolor. Dios a veces permite unas pruebas, no las manda, las permite para traernos a su sendero, para meternos en su camino y para hacernos abrazar su plan. Dios tiene un plan para mí. Y por eso, queridos amigos, es principio de sabiduría que te acomodes a ese plan y no pretendas imponerle el tuyo a Dios. Es que a veces pareciera que Dios se tuviera que acomodar a mí. A veces pareciera que Dios me tuviera que hacer mandados a mí. A veces pareciera que Dios se tuviera que arrodillar delante de mí. No. No es Dios el que se tiene que acomodar a mí, soy yo el que me tengo que acomodar a Dios. Y alguna persona me podría decir: Padre, ¿cuál es ese plan de Dios? Y es muy lindo reconocer que el plan de Dios es tu salvación. Dios te quiere salvar. Dios no quiere que vos te perdás. El plan de Dios es tu felicidad. El plan de Dios es llevarte a donde Él quiera y no a donde tú quieras. Ese es el plan de Dios. Y ese es el plan que yo, en una actitud de discernimiento, tengo que aprender a descubrir en mi vida de sacerdote, en mi vida de religiosa, en mi vida de papá, de mamá, en mi vida de empresario. No es ir a donde yo quiera, es ir a donde Dios me quiera llevar. Es tan hermoso cuando uno es capaz de leer esto en las palabras del profeta Jeremías. Son planes de prosperidad y no de desgracia. Son planes de prosperidad y no de desgracia. ¿Para qué? Para asegurarles un porvenir y una esperanza. Entonces esto tumba el argumento de tantas personas que viven acusando a Dios y juzgando a Dios de sus desdichas. El plan que Dios tiene sobre mí es un plan de bendición. Dios quiere que me vaya bien. Qué cosa tan linda. Yo quiero que ustedes repitan eso conmigo. Dios quiere que me vaya bien. ¿Cómo es? Dios quiere que me vaya bien. El plan que Dios tiene para mí es de bendición. Es de bendición. Dios quiere que me vaya bien. Entonces uno de ustedes me puede decir: Padre, si Dios quiere que me vaya bien, entonces ¿de dónde viene la desgracia? La desgracia viene de ir en contra del plan de Dios. Todo va a pasar, pero no puede pasar Dios. Dios no pasará. Y vos no podés atentar contra el plan de Dios. De ahí nacen las desgracias, de ahí nacen las tragedias, de ahí nacen las lágrimas, de ahí nacen los desvelos, de yo irme
en contra de un plan de amor que Dios tiene trazado en mi vida. Va entendiendo uno esto, queridos amigos, y qué rico que muchas personas lo entendieran, que hay puertas que no se deben abrir, porque cuando se abren frenan la bendición o hacen que se pierda. Hay puertas que no se deben abrir. Hay puertas que ponen en riesgo mi bendición. Hay puertas que han hecho que la bendición escape de mis manos. Son puertas que van en contra de lo que Dios tiene destinado para mi vida. Es una promesa muy bella. Y miren esto, según su promesa, su plan, el plan de Dios asegura un futuro mejor para aquel que se acoja a Él y lo ponga en práctica. Un porvenir y una esperanza asegurada en Dios. Eso es una cosa muy bella. Por eso lo mejor que le puede pasar a uno, queridos amigos, es creerle a Dios. Según su promesa está seguro un futuro mejor. ¿Quién no quiere un futuro mejor para su vida? ¿Quién no quiere un futuro mejor para sus hijos? ¿Quién no quiere un futuro más seguro en la línea de lo económico, de la salud, del bienestar en general? Todos. Y dice el Señor, ese futuro está conmigo. No puede estar lejos de mí. Yo les puedo asegurar un porvenir y una esperanza. ¿A quién, Padre? Al que se acoja al plan de Dios y al que sea capaz de ponerlo en práctica. Dios no ha venido a quitarte nada. ¿Cuándo vas a entender eso? Dios no ha venido a quitarte nada. Dios ha venido a darlo todo. Y a ese Dios que ha venido a darlo todo, lo debemos acoger y le debemos abrir un espacio en la vida y en el corazón. Llega el momento entonces en el que la vida nos pone frente a esta encrucijada. ¿Qué camino elegir? ¿Qué camino escoger? ¿Qué plan abrazar? ¿Qué plan incorporar a mi vida? Y saben ustedes, amigos, frente a esa encrucijada en la que muchas veces ustedes y yo nos hemos encontrado, ¿cuál es el problema? El problema está en elegir siempre el camino equivocado. Padre, me pregunta alguien, ¿cuál es el camino equivocado? Y la respuesta nos la da la palabra. Es aquel que eliges sin poner a contar a Dios. Ese es el camino equivocado. El camino en el cual excluyes al Señor. El camino en el cual sacas a Dios. Puede que por un momento te vaya bien, pero si no es el plan de Dios, será un plan lleno de fracasos, lleno de dolores y de angustias. Continúa diciendo Dios por medio del profeta, miren esto: entonces cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Es que de eso es lo que más se queja la gente. Padre, es que a mí Dios no me escucha. Es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios no tiene oídos para mí. Y dice el Señor, cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Es que es una palabra muy bella. Es una palabra llena de unas promesas maravillosas. Vamos a entender esto. Caminar según el plan de Dios va a reclamar de todos nosotros invocar su nombre y reconocerlo como Dios. ¿Qué me está diciendo el Señor? Acérquese un poquitico. Acérquese un poquitico, llámeme por el nombre. Usted no está solito. Reconózcame en su camino. Ábrame un espaciecito. Déjeme ahí estar con usted. Y dice el Señor que eso, si yo lo hago, es camino seguro de bendición. La persona que tiene a Dios en sus labios, en su mente y en su corazón, se hace digna de la escucha de Dios. Cuando una persona es capaz de hablar de Dios sin pena
Y hay personas que lo hacen en su trabajo, y hay personas que lo hacen en la oficina, y hay personas que se dedicaron a bendecir en vez de maldecir, y hay personas que vienen trabajando en una propuesta maravillosa: de mis labios no vuelven a salir palabras vulgares, groseras o desedificantes. Y el Señor, que todo lo sabe y que todo lo ve, dice: la persona que me tiene a mí en sus labios, en su mente y en su corazón, es una persona que se hace digna de ser escuchada. Miren, amigos, esto tan bello. Hablar de Dios significa llevar a muchos a Dios. Hablar de Dios significa llevar a muchos de Dios. ¿Cuántas personas usted ha podido convertir con una palabra a tiempo y a destiempo? ¿Cuántas personas usted ha acercado al Señor cuando fue capaz de presentarles un Dios de esperanza, un Dios de alegría, de espera y de motivación? Y dice el Señor que eso delante de Él es un camino seguro de bendición y de paz. Amigos, eso significa irse metiendo en el plan de Dios, hablar de Dios, predicar a Dios, contarle al mundo las bellezas del Señor, no cansarme de decirle a los demás, a los desesperanzados, que Dios está vivo, que camina conmigo y que con Él la vida es más llevadera. Dios promete escucharnos si permitimos un cambio en nuestra forma de actuar y de vivir. Y eso no es otra cosa que volver a Él. Dios promete escucharnos. Usted necesita ser escuchado por Dios. Usted ha venido esta noche con una necesidad en su corazón. Hay algo que usted le ha venido pidiendo a Dios, reclamándole a Dios, y a veces te ha dado rabia de no saberte escuchado. Y Dios te está diciendo: promete escucharte si cambias tu manera de vivir y de actuar. Es tan bello cuando Él mismo nos dice: cuando me busquen me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Si tu plan está en la línea de Dios, terminarás encontrándolo. No se le va a olvidar nunca esto. Un 10 de septiembre del año 2025 el Señor me dijo que si mi plan está en su línea, lo encuentro, pero si mi plan está al margen de Dios, me encuentro a mí mismo. Por eso a veces mi vida está tan llena de egoísmos, y por eso a veces mi vida está tan llena de tragedias, y por eso a veces mi vida está tan llena de equivocaciones, de errores, de metidas de pata. Si tu plan va en la línea de Dios, vas a encontrar a Dios. Si tu plan va en la línea tuya y de tus caprichos, terminarás encontrándote a ti mismo. Una pista importante para reconocer que voy en contra del plan de Dios es cuando lo vivo haciendo a Él culpable. Cuando Dios es el culpable de mis equivocaciones, cuando Dios es el culpable de mis errores, cuando Dios es el culpable de qué, Padre, de qué, de las cosas que yo en conciencia sé, porque así lo he permitido, me llegan como consecuencia de estar lejos de Él. Miren, amigos, esa es una pista muy especial de cómo yo voy por el camino que no es, por el sendero que no es. Dios es el culpable de mis errores y yo soy sencillamente el abanderado, el que está obrando rectamente. Dios es la razón de ser de mis desdichas. Mire lo que le dice el Señor hoy a usted tan hermoso: yo me dejaré encontrar por ustedes. Yo me dejaré encontrar por ustedes. Si ustedes me buscan, yo me dejo encontrar. Venga, juguemos un ratico. Yo me escondo y ustedes me buscan, y yo prometo que me dejo encontrar. Y si ustedes me encuentran, yo cambiaré la suerte de ustedes. Hay personas que viven constantemente diciendo: Padre, yo no sé qué fue lo que yo hice. Yo ni porque hubiera matado un cura, le dicen a uno. Yo me dejaré encontrar por ustedes. Yo cambiaré la suerte de ustedes. Y miren esto tan bello: la suerte en la vida de una persona radica en haber encontrado al Dios que la hace posible. Es una cosa muy lógica y muy bella. Yo les voy a dar suerte,
dice el Señor. Y entonces, ¿cómo hago para que esa suerte me llegue? Encontrando al Dios que hace posible esa suerte. Es que es una lógica muy hermosa. Si quiero que me vaya bien, debo trabajar en encontrar al Dios que hace posible todo el bien. Si usted trabaja en el mal va a terminar cobijándolo a usted y a los suyos. Pero si yo trabajo en el bien y en el bien supremo que es Dios, ese bien estará siempre de mi lado. Recuerda uno el evangelio cuando le dice a uno que el que encuentra un tesoro es capaz de venderlo todo para comprar el campo donde está ese tesoro. El tesoro más grande es Dios, y frente a eso vale la pena sacrificarlo todo, renunciar a todo para quedarme con ese tesoro precioso. ¿Qué le pasa, Padre, a una persona que no escucha esta palabra? Entonces entiende uno que lejos de Dios solo me aguardan desgracias. Lejos de Dios solo me aguardan desgracias. El que quiere, él se quiere dejar encontrar, solo está esperando que lo busques. Lejos de Dios solo me esperan desgracias. Él se quiere dejar encontrar y te está pidiendo que lo busques. Termina ese texto precioso diciendo: los reuniré de todas las naciones. Los voy a reunir de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, y los haré volver al lugar de donde los había deportado. Es una palabra preciosa, una palabra hermosa. No importa de dónde seas ni lo que hayas hecho, el retorno a Dios es también una propuesta para ti. Puede que te hayas equivocado de mil maneras y el Señor te está diciendo: vos también tenés derecho a volver. ¿Saben ustedes cuál es el lugar más lejos de Dios? El lugar más lejos de Dios es el pecado, porque hace que vivas sin Él, que vivas al margen de Él. Por eso esa promesa es bellísima. Volver al lugar de donde fuimos sacados significa volver a Dios. ¿Por qué, Padre? Porque Dios se convierte en el lugar más sagrado. El plan de Dios, ¿cuál es, Padre? Es tu retorno a Él. Hace tiempo que Él te está esperando. Miren, si quieres que las cosas cambien, ponte en camino hacia Dios, y esa es la mejor manera de aceptar su plan. Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados y me hago esta pregunta: ¿a qué me trajo Dios a este lugar? Porque usted ha venido consultando por otros lados, o ha tenido la tentación de consultar por otro lado, o le han dicho: usted vaya a tal parte, y usted vino donde Dios, y Dios te hizo entender hoy una cosa, que es cuestión de cambio de planes. Ahí está la felicidad. Es aprender a cambiar los planes. Es cambiar mi plan por el plan de Dios. Es cambiar mi yo por Dios en mí. Es cambiar mi arrogancia por un poco de acogida al Señor, una vuelta a Él. ¿A qué me trajo Dios a este lugar hoy? A decirme que la razón de tantas desdichas en mi corazón es sencillamente porque el plan que yo he aceptado es un plan que dista de Él, que está lejos de Él. Porque Dios tiene un plan precioso para mí, y es un plan con sabor a salvación, que aunque tenga que pasar por las pruebas, es un plan querido por Él para mí. Incorpora el plan de Dios en tu camino. Mete a Dios en todo lo que hagas, y te darás cuenta cómo las cosas terminarán siendo para ti realizaciones maravillosas de Dios en lo que tú has soñado y en lo que has querido construir. Señor Jesús,
En esta noche me pongo en tus manos para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Les había dicho hace algunos días, queridos amigos, que si uno participa en estos domingos de Adviento y en semana, durante este tiempo especial de la Eucaristía, es como si uno estuviera viviendo un retiro espiritual. Porque todas las lecturas que escuchamos durante estos días nos van a empujar al interior, por allá donde difícilmente nos paseamos, y nos va a confrontar la vida de tal manera que una persona sensata es capaz de comprometerse con sí misma. Por eso después del Adviento todos tenemos que salir mejores. Después del Adviento, después de revisar la vida, todos tenemos que salir habiendo experimentado el crecimiento que nos ofrece este tiempo de la mano del Señor. Quiero proponerles 3 ideas sencillas y una pequeña historia. Primera idea: Dios puede hacer que de un tronco salga algo nuevo. Esa primera lectura del profeta Isaías es preciosa. Brotará un renuevo del tronco de Jesé. Sabemos que Jesé tenía muchos hijos, y entre los hijos que tenía está David, y sabemos que de la estirpe de David vendrá un hombre llamado Jesús. Entonces, cuando la palabra me dice brotará un renuevo del tronco de Jesé, me está diciendo que de allá, de esa raíz, de esa tribu, de esa estirpe vendrá el Salvador. Y yo me ponía a pensar cómo nuestra familia podría ser un tronco seco. Cómo mi vida puede ser un tronco que se ha ido volviendo estéril. Cómo mi casa puede ser un tronco que se ha ido muriendo. Y ahí, qué cosa tan linda, de ese tronco el Señor puede hacer florecer algo bonito. Eso es el Adviento. El Adviento es la esperanza que todos sabemos y tenemos de que Dios de lo poquito puede sacar mucho. Y por eso escuchábamos esta semana el evangelio de la multiplicación de los panes. Allí donde no hay nada, el Señor puede hacer florecer mucho. Y allí donde haya una familia que se ha ido secando, un matrimonio que ha ido disminuyendo o en el cual ha ido menguando la esperanza, la confianza, ahí el Señor puede hacer un trabajo maravilloso. Uno se encuentra un tronco tirado en la calle y uno dice, es el residuo de lo que algún día fue un árbol, pero ahí ya no hay nada. También hay realidades en mi vida que podrían ser como ese tronco en el que decimos, ahí ya no hay nada. Pero Dios puede hacer de ese tronco que florezca algo bonito y algo nuevo. Uno no puede perder la esperanza, mis queridos amigos, de que el Señor puede coger nuestras miserias, nuestra vida vuelta a nada, nuestra vida a veces que se desenvuelve en medio de las tragedias, nuestra vida a veces hecha pedazos, y ahí el Señor construir un proyecto nuevo. ¿Qué es lo que hace la Eucaristía en la vida de una persona? ¿Qué es lo que hace la Eucaristía en un tiempo como el Adviento? Decirle al que perdió la esperanza que Dios ahí puede hacer una construcción, un proyecto nuevo que nos devuelva la vida y la alegría a todos. Segunda idea. En esa misma lectura del profeta Isaías aparece
una propuesta extraordinaria: el perdón y la reconciliación. Atención a esto. Padres, que vivimos en guerra, en mi casa no nos hablamos, yo tengo muchos enemigos, mis hijos no me hablan, mi marido y yo no nos dirigimos la palabra, y entonces este mensaje es para usted. El perdón y la reconciliación llegarán a su vida el día en el que le abramos un espacio a Dios en la historia. De lo contrario, nosotros seguiremos siendo personas resentidas. De lo contrario, nosotros le seguiremos llevando cuenta a los demás de sus delitos, de sus equivocaciones y de sus ofensas. Y entonces va pasando la vida, pasan los meses, pasan los años, y yo voy cultivando los mismos enemigos de siempre, y me convertí en un coleccionista de relaciones fracturadas. Entonces es muy lindo cuando en el Adviento aparece lo que me dice el Señor en el Evangelio: que se van a reconciliar las cosas irreconciliables. La vaca estará junto al oso, el cabrito estará con un tigre o con un león, el niño va a poder meter la mano allá donde está la serpiente. Y esas cosas que son imposibles, me las dice el Señor para enseñarme que con Él sí son posibles. Padre, yo no me puedo ver con mi hermano. Entonces está faltando Dios en medio de ustedes. Porque cuando Dios está en medio de ustedes, lo irreconciliable se vuelve a reconciliar. Padre, yo no le puedo perdonar a mi marido lo que me hizo. Y entonces está faltando Dios en medio de ustedes. Porque cuando Dios está en medio de una pareja y de un matrimonio, lo irreconciliable se vuelve a reconciliar. Padre, en mi casa, cada uno por su lado, y a veces vivimos una experiencia de indiferencia. Y entonces les está faltando Dios en medio de ustedes. Porque cuando Dios está allá en el medio, lo irreconciliable se vuelve a reconciliar. ¿Qué es el perdón y la reconciliación? Es dejar a Dios que irrumpa en la historia de una familia, de un matrimonio, en la vida de una persona, y la haga capaz del perdón. ¿Por qué en Adviento escuchamos esto? Que la vaca estará con el oso, que el cabrito estará con el tigre o con el león o con este animal feroz. ¿Por qué? Porque es posible eso para Dios, que esas realidades que no se pueden encontrar se encuentren, y que yo me puedo volver a encontrar con aquella persona que saqué de mi vida, con aquella persona a la que no le dirijo la palabra, con aquella persona a la que he dicho en algún momento la odio. Es posible volver a encontrarme con esa persona si echo mano de Dios y lo dejo entrar en esta historia personal. ¿No sería muy lindo, queridos amigos, que nosotros entendamos que llegó la hora de abrirnos a ese Dios que hace nuevas todas las cosas? ¿No sería muy lindo marcar la diferencia en esta Navidad? Ser capaces de vivir una experiencia de perdón con aquellas personas con las cuales no nos hablamos. Ser capaces de regalarnos el perdón a nosotros mismos, viviendo una experiencia de encuentro con aquellos a los cuales nosotros algún día descartamos. Seguimos pensando que la Navidad son guirnaldas colgadas, y seguimos pensando que la Navidad son luces que prenden y apagan. La Navidad es más que eso, y conozco familias que no tienen para poner un bombillo, pero adentro viven como hermanos que se aman y que se respetan, y esas son las verdaderas luces y los verdaderos adornos que tendrían que engalanar la vida. Es el momento del perdón, y hoy tendríamos que salir de este lugar
preguntándonos: Dios, ¿a quién me está pidiendo que perdone? Tercera idea. Nos habla el Señor en el Evangelio de un hombre llamado Juan Bautista, que se vestía de piel de camello. Oigan el outfit de Juan el Bautista, escúchenlo. Piel de camello, correa de cuero, comía saltamontes y miel silvestre. Y entonces, Padre, ¿por qué escuchamos eso en este tiempo? Lo escuchamos para entender que la Navidad se tiene que vivir en una experiencia de sobriedad. De sobriedad. Miren, amigos, a nosotros nos enseñaron muy mal. Teníamos que estrenar el 8 de diciembre. Es decir, hace muchos años ya el estreno hasta ahora estaba listo para mañana. Díganme si no. Estrenábamos el jueves y el viernes santo. Y entonces la vida muchas veces nos fue encaminando hacia lo material y hacia entender esos momentos desde lo de afuera. Por eso aparece Juan Bautista en este momento, para enseñarnos que lo más bonito es cuando soy capaz de cultivar la austeridad del corazón. Y esa austeridad del corazón lo va a presentar como un hombre especial. No es un hombre inflado, no es un hombre orgulloso, no es un hombre pretencioso, no es un hombre de protagonismos, porque es libre afuera, es libre adentro, y por eso es capaz de decir: es que no soy yo. Todo mundo lo miraba a él como si él fuera el Hijo de Dios, y dijo: no soy yo, es el que viene detrás de mí. Y a veces nosotros tan trepados por allá que no hay trapito con qué cogernos. Y Juan Bautista nos enseña que la sobriedad de afuera se tiene que traducir también en la sobriedad de adentro. Y la sobriedad de adentro se tiene que traducir en la sobriedad de afuera. No es no estrenar, no es no tener la casa bonita, no es no preparar Nochebuena, es preparar primero el interior y, al estilo de Juan Bautista, volvernos más libres. Les voy a contar una historia. Se acercaba la Navidad y Jaimito escribió, como cada año, una carta a Jesús. Aunque este año tenía una petición muy especial. Querido niño Jesús, este año me he portado muy bien, he sido obediente y he estudiado mucho. Por eso quiero pedirte que me traigas una bicicleta nueva. Atentamente, Jaimito. Pero al colocar la carta junto al pesebre, se dio cuenta de que la figura de la Virgen María lo miraba fijamente. Jaimito se sintió incómodo. Rompió la carta y escribió una nueva. Querido niño Jesús, este año me he portado más o menos bien y a veces he obedecido, aunque no he estudiado demasiado, pero por favor tráeme una bicicleta. Cordialmente, Jaimito. Cuando se disponía a colocar la carta junto al pesebre, sintió de nuevo la mirada de la Virgen María, que lo observaba fijamente. Nervioso, Jaimito volvió a romper la carta y se dispuso a escribir una nueva. Niño Jesús, no me he portado muy bien este año. No he sido obediente. Y los estudios me fueron fatal, pero tú eres bueno y siempre tienes misericordia. Además, si me traes una bicicleta, prometo que a partir de ahora me portaré bien. Sin más, Jaimito fue de nuevo al pesebre para dejar la carta, pensando que esta vez había sido sincero y que por lo tanto no habría problemas. Pero se equivocó.
La Virgen María seguía mirándole seriamente. Harto ya de esta situación, rompió el sobre y desesperado sacó la imagen de la Virgen María del pesebre y la puso en una bolsa de plástico que luego escondió en el chifonier. A continuación, Jaimito, con una expresión extraña en su rostro, escribió una nueva carta. Jesús, tengo a tu madre. Si quieres volver a verla, deja una bicicleta al lado del pesebre. Y por favor, coma callao. Atentamente, Jaimito. 3 cositas. La primera, volvamos la mirada al pesebre. No desacralicemos la Navidad. Navidad sin pesebre es algo raro. Este año armémoslo en familia y dejemos que Dios nos reúna en torno a Él. Segunda cosita, volvamos a vivir la Navidad con la inocencia de los niños. Que no se pierda la alegría y la espontaneidad. Tercera cosita, reconciliémonos con la Navidad, recuperemos los espacios, vivámosla en familia. Podría ser la última. De seguro, algunos que estaban contigo hace un año ya se marcharon. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados. La pregunta: ¿a qué me trajo Dios a este lugar? Y la respuesta maravillosa: te trajo a decirte que Él puede hacer brotar de lo que se murió algo nuevo. Que Él puede hacer tu familia diferente. Que Él puede hacer que renazca el perdón donde ha habido solamente odio. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A decirme que si me reconcilio, abro puertas de bendición. Que con Dios en el centro, lo irreconciliable se puede volver a reconciliar. Y que el perdón trae siempre bendición. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A pedirme que no negocie la Navidad. La Navidad no son muchas cosas. La Navidad es Jesús en medio de nosotros. Y si nos aferramos de Jesús, entonces tendremos la más bonita Navidad. Señor Jesús, en esta tarde nos ponemos en tus manos para que hagas con nosotros lo que tú quieras. Digamos todos, amén.